Ahora vamos a analizar el caso Todo por Katrina a través de la herramienta CatGo. Tenemos una primera situación, que es la situación actual, en la que vamos a encontrar clientes, actores, visión conjunta en cada uno de los sistemas, owners o propietarios y el entorno. Vamos a encontrar una transformación de esta situación ideal de esta situación real a una situación ideal o situación futura a la cual deberían llegar, cuya única diferencia es la visión conjunta o visión compartida entre cada una de las partes. Entonces, iniciamos con los clientes. En el sistema de los clientes encontramos a la empresa multinacional, que es la del caso Katrina aquí en Colombia, el principal cliente, que es la papelera, el proveedor en Estados Unidos, el proveedor alterno en Brasil, el departamento de logística de la empresa en Colombia y la bodega de los inventarios. La visión compartida en este caso es recibir el menor impacto posible. O sea, cada una de estas partes o de estos clientes quiere recibir el menor impacto o la menor consecuencia de lo que sucede. Valga la aclaración en este punto, los clientes son los personajes o las partes que reciben los efectos de los actores en la historia. Por su parte, los actores son las partes o los personajes que generan la situación. Entonces encontramos entre estos el gobierno de Estados Unidos, quien es el que declara pues la alerta máxima nacional por el huracán Katrina, por el desastre que se presenta y por lo que afecta a todas las partes. Otro actor o otra persona que genera situaciones, el doctor Chávez y Carlos, que son las personas más importantes. El primero es el jefe de la empresa y el segundo es el encargado del departamento de logística, que es el área más afectada en el caso Todos por Katrina. Encontramos el proveedor en Estados Unidos, pues ellos están estancados por la alerta máxima, por el desalojo, por todo esto. Entonces pues ellos generan una situación de no suministro a Colombia. Está el cliente, que es el principal cliente de la empresa, por ejemplo, el de la papelera, que también genera una situación porque ellos tienen una cláusula de cumplimiento en la que las ventas perdidas por incumplimiento por parte del proveedor, es decir, por parte de la empresa, se van a cobrar al proveedor. Entonces, pues ellos generan una presión adicional sobre la empresa, que a su vez genera una presión adicional sobre el proveedor de la materia prima purate para la producción de dióxido de cloro que utiliza el cliente para la producción de papel. Finalmente, otro actor o otra persona que genera situación es el proveedor en Brasil, quien es el proveedor internacional alterno que escogen en Colombia para poder obtener el purate necesario para cumplirle al cliente. Entonces, bueno, la visión conjunta o visión compartida en este sistema son los intereses individuales. El gobierno de Estados Unidos les interesan las ayudas humanitarias, la reparación. En la empresa les interesa cumplir, tener la materia prima. El proveedor en Estados Unidos, pues, les interesa no perder las ventas, por cumplir, poder volver a trabajar después del desastre. Al cliente le interesa que le traigan su materia prima, es decir, el dióxido de cloro, para poder ellos producir o vender, no perder nada. Y pues el proveedor de Brasil pues simplemente también le interesa pues vender. Si hay una oportunidad en la que ellos pueden entregar algo, pues lo hacen. Bueno, seguimos con los owners o propietarios del caso. Entonces, estos personajes de estas partes son quienes pueden parar o seguir la situación, tienen poder, autoridad y mando o control sobre el caso. O sea, que encontramos al presidente de la empresa, pues él decide también qué acciones finalmente se deben tomar, qué decisiones gerenciales y operacionales hay en la empresa para poder cumplir con el cliente. Está aprobado en Estados Unidos porque pues él tiene la autoridad y el mando también, pues él es el único proveedor que tiene la empresa y de ellos dependen. Está el cliente de la papelera, quien mediante su cláusula de cumplimiento y de cobro de ventas perdidas por incumplimiento tiene un poder o autoridad sobre la empresa, pues porque ejercen presión, tiene el derecho a exigirlo. Está el proveedor en Brasil también, pues si en Colombia les sirve la presentación en la que tienen el stock y pues están muy rígidos, pues lo venden, tienen mando, poder. El gobierno de Estados Unidos principalmente también, porque ellos deciden qué es lo mejor para el país, el estado, los estados, por ejemplo, del sureste de Estados Unidos que se vieron afectados con el huracán Katrina, entonces le dan prioridad
y ellos son quienes deciden que se cierran los puertos y se cierran y pues ya no se puede hacer nada más. Entonces aquí la visión compartida, la visión conjunta es decisiones individuales de acuerdo con sus propios intereses. Entonces el gobierno decide cerrar los puertos sin importarle que las operaciones pues se vayan. A él le interesa es las ayudas y las reparaciones humanitarias o de las zonas afectadas. El presidente de la empresa le interesa cumplir al cliente, le interesa que le cumpla independientemente de lo que haya pasado, si fue un desastre de lejos o lo que sea. Entonces, bueno, aquí vemos la visión de los propietarios del local. Encontramos también el entorno, es decir, los elementos del entorno que afectan la situación. Entonces está el huracán Katrina, por supuesto, quien fue que desencadenó todo este desastre logístico. Está la zona de catástrofe que se declaró en Estados Unidos, en el que se incluyen las bodegas del proveedor donde estaban los isotanques que se iban a traer como materia prima a Colombia. Está la alerta roja que se declaró, el desalojo de las bodegas, las empresas, los hogares, la nula disponibilidad de transporte por la alta demanda en Estados Unidos y de los isotanques para alquiler, para carga, pues porque no había en ese lugar simplemente. También está el cierre de los puertos, que es otro elemento que afecta al caso, y el contrato de exclusividad de suministro que ejerce presión sobre la empresa para conseguir a todo costo la materia prima. Entonces, la visión compartida aquí es el interés en mantener la normalidad. En su conjunto, en esta situación que se presenta, situación 1, en la visión conjunta es salir a todo costo de la situación sin importar los resultados en conjunto. Cada uno de los elementos que ya vimos que se repiten porque todos tienen mucho que ver los unos con los otros, pues no les interesa sino como salir bien librados, no importándole los demás qué van a hacer, si se pueden unir, si pueden pensar en algo que sea sostenible a largo plazo, pues entonces es muy individualista en ese sentido. Entonces ahora llegamos a la T, que es la transformación que se debe dar de esta situación a esta otra. Está la visión global y el pensar sistémicamente para poder actuar mejor. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Aquí también encontramos clientes, actores, owners, propietarios, entorno y las visiones conjuntas. Iniciamos nuevamente con los clientes. Son los mismos, la empresa, el cliente principal de la papelera, que es la papelera, el proveedor en Brasil, el departamento de logística y la bodega de inventarios. Aquí la visión conjunta que debería existir, la ideal es obtener los mejores resultados en conjunto. Debe haber comunicación entre las partes. Entonces ellos tienen que unirse para ver qué les conviene más. Como ellos son los que reciben los efectos de los actores y hay algunos que son actores mismos, entonces ver cómo se puede manejar la situación. En contraste con recibir el menor impacto posible. Entonces aquí es como obtener los mejores resultados, no lo menos malo, sino lo mejor. Aquí en los actores, que son los mismos, ya vimos, la visión, venimos de una visión en intereses individuales, pasar a una en pensar en hacer sinergias que beneficien a todos, es decir, lo que ya venía diciendo, que se unan y miren cuáles son los beneficios en conjunto que pueden lograr, los beneficios individuales incluso que pueden seguirse o pueden unirse con los beneficios de los otros. Entonces como que en ese sentido deberían ser así. Los owners, ya vimos, el presidente, el proveedor en Estados Unidos, el gobierno, el proveedor en Brasil, la papelera. Entonces la visión que deben tener es una visión global, pensar en los intereses de todos en vez de tener decisiones individuales de acuerdo con sus propios intereses. Entonces aquí ellos tienen el mando y la autoridad, el poder para poder parar o seguir la situación. Entonces ahora piensen en los intereses de todos y simplemente tomen acciones al respecto. En los elementos del entorno debe haber una visión conjunta de planeación a largo plazo y sistémicamente para mantener la normalidad. No es solamente mantener la normalidad y punto al costo que sea, sino pensar en el largo plazo, si es sostenible, si se puede hacer, y pensar en que si los beneficia a todos o simplemente a unos cuantos. Entonces, en general, en esta situación ideal, la visión, en vez de salir a todo costo de la situación sin importar los resultados en conjunto, tiene que ser pensar en largo plazo, sistémica y sinérgicamente, evaluar los impactos y obtener los mejores resultados para todos. Ya veníamos diciendo la visión global, visión a largo plazo, visión sistémica, las sinergias, que se piensen en todos, no pensar que no los pueden afectar a unos o al otro, ni dejar de importarle, porque al fin de cuentas todos están participando, entonces todos tienen que ponerse de acuerdo y tomar acciones al respecto. Y esto ha sido todo el análisis de CATWE para el caso Todo por Katrina.